Mateo, el publicano, cobrador de impuestos. Fue arrestado en su iglesia mientras predicaba. Lo arrastraron y lo clavaron al piso con lanzas cortas y lo decapitaron. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz con forma de X. Él solicitó esto a sus atormentadores porque decía que no era digno de morir como su maestro. Juan, otro pescador, fue hervido en una enorme vasija de aceite en Roma, pero fue milagrosamente salvado de la muerte. Después fue exiliado a la isla de Patmos. Felipe, los historiadores manifiestan que mientras él predicaba, también lo azotaron, lo apedrearon y murió atado a un poste. Bartolomé, un verdadero israelita, testificó sobre nuestro Señor Jesucristo en lo que hoy se conoce como Turquía y murió martirizado a latigazos por la predicación en Armenia. Tomás, conocido como el incrédulo, fue herido con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Simón, el cananista. Tras evangelizar toda la provincia, Simón y Judas se presentaron en Samir y en cuanto llegaron los habitantes de la ciudad se arrojaron sobre ellos y los prendieron y los despedazaron vivos por orden de los sacerdotes paganos. Tadeo murió de la misma manera. Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Luego de ser severamente azotado por 7 soldados, ataron su cuerpo a una cruz con cuerdas para que prolongaran su agonía. Jacobo, hijo de Zebedeo, líder fuerte de la iglesia, fue decapitado en Jerusalén. Junto a él murió un soldado que lo custodiaba, quien manifestó que lo decapitaran como cristiano. Jacobo pudo compartir el mensaje de salvación hasta el último minuto. Jacobo, hijo de Zebedeo, líder de la iglesia en Jerusalén, fue lanzado a más de 30 metros desde el pináculo al sureste del templo. ¿Qué fue lo que motivó a estos apóstoles a entregar su vida? ¿Qué fue lo que motivó a estos creyentes a rendir su vida completa a Dios? Vivieron de una manera que agradó a Dios y murieron entregando todo su ser, toda su vida. El mensaje de hoy se titula Versión Original. Cada uno de nosotros tenemos una versión que Dios diseñó para nosotros. Tenemos una versión que Dios dispuso para nosotros. La pregunta es, ¿estamos viviendo esa versión original que Dios tiene para nosotros? ¿Estamos siendo ese original que debemos ser? ¿O simplemente estamos siendo una partecita cuando pudiéramos ser completamente lo que Dios quiere? He desarrollado simplemente 2 puntos y espero que sea de bendición este mensaje que ha sido de tanto repensar para mi vida y replantearme en este año 2025. Estamos comenzando el año, estamos empezando el año. Y empecé a revisar cómo estaba viviendo y pedí al Señor que me dé una palabra para poder compartir con ustedes y para que sea la palabra que llegue en el momento justo. ¿Estás siendo la versión de Dios? ¿La versión original? ¿La versión que Dios dispuso? Cada uno de nosotros, y este es el primer punto, todos tenemos un propósito específico. Vamos a leer Mateo 25:23. Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Muchos conocerán esta enseñanza, esta parábola. Estaba al que se le habían entregado como para que sea responsable de 5 talentos, otro de 2 talentos y otro de 1. Y acá vemos que
el Señor que le había entregado y encomendado esos talentos, llama de la misma manera al que tenía 5 y multiplicó con 5 más, al que tenía 2 y multiplicó con 2 más. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque esto nos enseña de que Dios no premia la cantidad, sino la fidelidad que podamos tener con Él. Y este es el primer subpunto, no te compares. Muchas veces estamos sirviendo a Dios, estamos buscando ser la versión que Dios quiere, sin nombrarla de esta manera, pero estamos comparándonos con otro. Pero fulano tiene 5 talentos y los multiplica y hace esto. A Dios no le interesa la cantidad que puedas lograr, sino que seas fiel en ese proceso. A Dios le interesa que podamos mantenernos fieles. No importa si tenemos resultados iguales a otros. Lo importante es de que podamos ser fiel con lo que Dios nos ha dado. No importa si hacemos más o menos del que está al lado. Tenemos que ser fieles a Dios con lo que Él nos ha encomendado, con lo que Él nos ha entregado. No vivamos esa versión acotada que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, sino la versión completa, la versión que realmente Dios diseñó para nuestras vidas. Quizás digamos, no, pero yo no sé si Dios quiere algo para mí. Dios quiere algo para vos. Y para eso te voy a leer un salmo. El Salmo 139, 16, que dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Nosotros no somos un error. No somos una equivocación. No estamos creados porque a algunos padres se le ocurrió tener un hijo. O porque a algunos padres no se le ocurrió tener un hijo y no nació por accidente. Nadie nace por accidente. Nadie nace por accidente. Todos estamos dispuestos en el plan de Dios. Y Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿vamos a hacer la versión original que Dios quiere? ¿Vamos a hacer la versión que Dios dispuso para nuestras vidas? El segundo punto es, ¿por qué me cuesta tanto ser esa versión? Y por ahí empezamos a plantearlo y decimos, no, yo no puedo hacerlo porque es muy difícil. No lo voy a hacer, porque me va a costar mucho. Ahora, ¿cómo le explicás estas dudas y esta incapacidad que crees que tenés o que creo que tengo? Por ejemplo, a Abraham, que tuvo que sacrificar a su hijo. ¿Cómo le decís a Abraham? No sé qué sacrificar. No sé si podré sacrificar algo. Tuvo que sacrificar. Llegó a su hijo. Obviamente el ángel llegó a tiempo y frenó. ¿Cómo le explicás a Isaías que la vida es muy dura? Que la vida cristiana es muy difícil. ¿Cómo le explicás a Ana que sentís que tus oraciones no llegan o Dios no responde? ¿Cómo le explicás a Jeremías que te es difícil salir de ese pozo de desánimo? ¿Cómo le explicás a Pedro de que te equivocaste suficiente como para no volver a Dios? ¿Y cómo le explicás a Jesús que no puedes perdonar? Cuando Él, estando en la cruz, desde ese lugar de sacrificio donde todos los insultaban, donde todos los lastimaban, donde los clavaban en la cruz, y desde ahí Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo le decís a Jesús que no puedes perdonar? A veces es porque no tomamos la decisión de ser esa versión que Dios quiere para nuestras vidas. Todo esto que anhelamos ser para Dios o eso que queremos ser para Él, es posible, solamente es posible con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la versión
original. Porque por ahí podemos estar hablando, sí, yo quiero ser lo más cercano a lo que Dios quiere. O quiero ser realmente lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es esa versión? Quizás puedo decir, mi versión original con Dios la he vivido hace unos años, cuando yo me levantaba a la mañana temprano, intercedía por mis hijos, por mi esposa, por mi familia, y tenía esa comunión plena con Dios. ¿Esa es tu versión original? Puede ser. Entonces es posible. Mi versión original es cuando yo salía y predicaba y llevaba el mensaje a todos. Mi versión original es cuando yo adoraba, levantaba mis manos y su presencia la sentía en todo mi cuerpo. Y si nunca viviste de tu versión original o nunca estuviste en ese momento, en ese punto donde la presencia de Dios fluía a través de tu vida, los dones, los talentos estaban siendo ejercidos, hay una posibilidad. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para acercarnos a Él. Pero si ya conoces esa versión, por más que digas, yo tengo muchos problemas, muchas situaciones, cada situación, cada momento que atravesamos es un instrumento para dar gloria a Dios. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Otra pregunta acá es, ¿amamos a Dios realmente? ¿Amamos de esa manera en que dentro de nuestro pecho fluya ese fuego? Y arrancamos un poco con todo el año. Pero si vamos a arrancarlo, tenemos que arrancar bien. Y como siempre digo, la palabra primero va para el que la comparte y también para los que la están oyendo después. Pero tenemos ese fuego ardiendo en nuestro pecho que nos motiva todos los días a decir, ¿qué puedo hacer hoy para Dios? ¿Qué puedo hacer hoy para llevar su palabra? Si no, tenemos que repreguntarnos. Puedes hacer pausa en el video y decir, Señor, quiero ser la versión original. Señor, quiero ser eso que a vos te agrada, eso que vos preparaste para mí. Eso que vos diseñaste para mí desde antes que yo naciera. Desde antes que yo fuera formado en el vientre de mi madre. Tenías un propósito para mí. Quiero vivirlo. Quiero ser parte de ese propósito. Quiero cada día aprovechar la oportunidad de darte gloria. Quiero cada día aprovechar la oportunidad de darte alabanza con mi vida. A los apóstoles le ardía algo en el pecho. Por sus venas corría pasión. Por sus venas corría vida de Cristo. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué vivieron? ¿Por qué se apasionaron tanto? Porque conocieron que ese Cristo era real. Y va a sonar muy fuerte, pero realmente estás reconociendo ese Cristo real en tu vida cada mañana, en cada momento donde te mueves. O simplemente estás viviendo religiosamente tu relación con Dios. Que por ahí hacemos una oracioncita, por ahí buscamos de vez en cuando. Si no arde Cristo en nuestro corazón, si no arde nuestro amor por Dios, cada mañana hay algo que no está bien, porque no estamos fluyendo correctamente. Te invito a que después de este video puedas orar a Dios. Si no lo podés hacer solo, sola, porque te cuesta, mandame un mensajito, lo hablamos por WhatsApp o por las redes, por donde sea, y después charlamos por privado. Pero créeme que Dios puede sacar lo mejor de vos. Dios puede fortalecer tu fe, puede darte ánimo, puede aclararte la mente, porque a veces estamos en una versión acotada, porque estamos saturados mentalmente, estamos tan agotados, que llega un punto en que no podemos reaccionar. Y hoy quiero que empecemos a reaccionar en este año, que no nos quedemos con esa versión mediocre de cristiano, con esa versión mediocre de fe. Que podamos arrodillarnos o estar sentados o la forma que quieras, pero que podamos buscar de Dios, que cuando busquemos de Él, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos ese fuego en nosotros? Nos va a ser natural perdonar a los demás, amar a los demás. Se nos van a ocurrir ideas de cómo llevar del amor de Cristo. Nos vamos a estar pensando solamente a ver, ¿cómo puedo hacer
esto en mi trabajo. Puede servirnos también para hacer algo en el trabajo, pero nuestra comunión con Dios, nuestro fuego interior encendido por la pasión y por el amor de Dios, nos va a llevar constantemente a compartir de Cristo a otros, a llevar de su amor a otros. No dejemos pasar este año, no dejemos pasar esta semana, no dejemos pasar este mes, sin que le podamos pedir a Dios de que Él arda nuevamente en nosotros, que ese fuego que hay en nosotros pueda encenderse, pueda avivarse y podamos llevar de su amor en cada lugar donde estemos. Que cuando nos retiremos de ese tiempo de oración, digamos: Señor, siento tu Espíritu Santo en mí, lo vivo en mí, me doy cuenta que me ayuda a decidir diferente. Anhelo en mi corazón de que este 2025 pueda ser un año donde su Espíritu Santo nos dirija con fluidez. Que cada momento que tengamos que tomar una decisión, dar un paso, digamos: Señor, sé que voy por este lugar, siento paz en esta decisión. Y no nos quedemos ahí dubitativos o haciendo simplemente por emociones las decisiones. Que el Señor pueda bendecir tu vida, y oramos como iglesia, como ministerio, oramos para que Dios te pueda dar la guía correcta y su Espíritu Santo pueda fluir tanto en vos, que sea inevitable bendecir a los que están a tu alrededor, que sea inevitable hablar de su palabra, hablar de su mensaje, hablar de su amor con los que tengamos al lado. Que en cada charla donde estemos podamos ser luz, podamos ser sal, podamos bendecir y llevar su palabra. Que el Señor te bendiga y que tengas una excelente semana. Bendiciones.